Hola tejedores y tejedoras apasionados por las agujas y el hilo. Bienvenidos a Cats and Yarns, el lugar donde exploramos juntos el fascinante mundo del crochet. Hoy les traigo un tutorial que les encantará. Aprenderemos paso a paso cómo tejer un cuadrado desde el vértice. Así que preparen sus materiales y sumérjanse en este emocionante desafío tejedor. ¿Comenzamos? Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Comenzamos haciendo un anillo mágico, para lo cual ubicamos el final del ovillo y lo colocamos sobre el dedo corazón y el dedo índice. Envolvemos los dedos con el hilado pasándolo hacia adelante, cruzándolo y yendo hacia atrás. Se forma así una X. Volteo mi mano, tomo el ganchillo, lo deslizo por debajo de la primera hebra enganchando la segunda y la traigo por debajo de la primera. Giro un poco formando una cadena. Saco el anillo de los dedos, arreglo bien las puntas, sujeto bien el hilado y para terminar sujeto y tomo altura haciendo una cadena. Así comienzo con la primera carrera. Dentro de ese anillo voy a tejer un punto bajo. Ahí está. 2 cadenas al aire. Una, 2 y 2 puntos bajos. 1 y 2. Ahora resta ajustar el anillo. Justo donde está ese anillo va a ser uno de los vértices de mi cuadrado. Entonces, a medida que voy ajustando, tengo que verificar que se mantenga la forma. Para ello me ayudo de los dedos y voy verificando. ¿Ven? Ahí va formándose el cuadrado. Un lado. Voy a apretar un poquito más. Un lado y el otro. ¿Lo ven allí? A ver si lo acerco un poquito. Muy bien. Para comenzar con la segunda carrera, levanto una cadena de giro, giro el tejido. Esa cadena de giro cuenta como un punto, por lo cual pico en el siguiente y tejo un punto bajo. Muy bien. En el espacio de 2 cadenas voy a tejer un punto bajo, 2 cadenas al aire y un punto bajo. Allí se va formando el vértice, ¿sí? Con eso termino un lado y paso a tejer en el siguiente lado. ¿Ven? Hago un punto bajo en el siguiente punto bajo y un punto bajo en la cadena de giro del inicio de la fila anterior, que generalmente siempre está muy escondidita, como ven aquí, entonces cuesta ingresar en ella, como están viendo. Ayúdense con los dedos para lograrlo. Ahí entra. Así terminamos con la segunda carrera y el cuadrado va tomando forma. Comenzamos la carrera número 3 haciendo una cadena de giro,
que cuenta como primer punto bajo. Giro el tejido, pico en el segundo y allí hago un punto bajo. Luego hago un punto bajo en el siguiente y paso a trabajar en el espacio de 2 cadenas. En ese espacio voy a hacer un punto bajo con el que termino mi primer lado del cuadrado. ¿Ven? Luego tejo 2 cadenas al aire, 1, 2 y en el mismo espacio un punto bajo más. Con eso termino el vértice y giro a tejer el segundo lado. Este es el primero y aquí empieza el vértice y ahora hacemos el segundo. Tejo un punto bajo, un punto bajo en el siguiente y un punto bajo en la cadena de inicio de la fila anterior, que siempre está como escondidita y cuesta a veces ingresar el ganchillo en ella. Ahí está. Así va tomando forma nuestro cuadrado, ¿ven? Levanto una cadena de giro para comenzar con la cuarta carrera. Un punto bajo, otro punto bajo en el siguiente, un tercer punto bajo y paso a tejer en el espacio de 2 cadenas de la fila anterior, donde hago, como siempre, un punto bajo, 2 cadenas al aire y un punto bajo. Con ello termino el vértice y paso a tejer el otro lado del cuadrado. Tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un punto bajo en la cadena del inicio de la fila anterior. Ahí está. Muy bien, así terminamos con la cuarta carrera y se va formando nuestro cuadrado. Con cada carrera va aumentando el tamaño del cuadrado. Cuando llegues a lo que necesitas, rematas y escondes los sobrantes. Recuerda, los cuadrados tejidos desde la esquina no solo son útiles para proyectos específicos. Experimenta combinándolos con otros cuadrados o formas para crear mantas, cojines o incluso prendas únicas. La versatilidad de esta técnica te permitirá dar rienda suelta a tu creatividad. Atrévete a mezclar y combinar para lograr diseños sorprendentes. Y ahí lo tienen. Espero que hayan disfrutado aprendiendo cómo tejer un cuadrado desde el vértice, tanto como yo disfruté enseñándoles. Recuerden practicar esta técnica para perfeccionarla y no olviden explorar cómo pueden aplicarla en sus propios proyectos. El mundo del tejido está lleno de posibilidades y este es solo el comienzo. Si les gustó este video, denle un like y así nos ayudan. Si tienen preguntas, déjenlas en los comentarios, estaré encantada de ayudarles. Así que hasta la próxima y feliz tejido. Anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.